Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien en esta hora, ya que vamos a estudiar la palabra de Dios. El tema que tenemos para hoy está muy interesante, es muy importante para el cristiano, especialmente, para las personas que estudian la palabra de Dios. Cristo, el centro del santuario. Es de lo que vamos a estudiar, es de lo que vamos a meditar, y vamos a leer citas bíblicas y vamos a ver lo que dice este libro santo, el libro sagrado de Dios. Pero antes de eso, así que todos sean pues muy bienvenidos y vamos a tener una palabra de oración, así para que el Espíritu Santo sea el que nos instruya, sea nuestro maestro, sea el que nos enseñe y pueda llegar a nuestros corazones, y especialmente a aquellas personas que están buscando a Dios, que están pasando por alguna dificultad, por alguna aflicción, tienen algún problema o alguna enfermedad, que se puedan encontrar con Dios en esta hora, ya que Dios es el que nos da paz y tranquilidad y esperanza. Vamos a orar. Nuestro Dios que está en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre por siempre, y también especialmente por cada uno de nosotros. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por este día. Señor, que la honra y la gloria sea para ti al estudiar tu palabra, y que podamos comprender especialmente sobre Cristo, que es el centro del santuario. Gracias, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Ok, Cristo, el centro del santuario. El santuario terrenal, israelita, era un símbolo del santuario celestial. La Pascua, el 14 de Nisan, el día que murió Cristo. ¿Qué día murió Cristo? Murió el 14 de Nisan, un 14 de Nisan. Porque me imagino que tú te has preguntado en muchas ocasiones, ¿qué día realmente murió el Señor Jesucristo? De acuerdo a la Escritura, de acuerdo al calendario hebreo, Él murió un 14 de Nisan. Para los últimos de marzo y primeros de abril. Hablando ya de marzo y abril de nuestro calendario, el calendario que nosotros usamos. El Señor Jesucristo murió el año 31, de acuerdo a la Escritura. Así le va a quitar de acuerdo al libro del profeta Daniel, se le iba a quitar la vida al Mesías a la mitad de la semana. ¿Qué simboliza la Pascua? Vamos a ver qué simboliza la Pascua en la palabra de Dios. Libro de Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Dice el verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, esto es lo que simboliza la Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor Jesucristo ya sacrificó la Pascua por cada uno de nosotros. Nosotros, los cristianos, ya no tenemos que llevar a cabo la Pascua. Pascua, ¿qué quiere decir Pascua? Pasar por alto. ¿Te acuerdas cuando iba a llegar el ángel destructor allí a Egipto, y que Dios le dio la orden, le dijo a Moisés que sacrificaran el día de la Pascua? Es cuando se estableció la primera Pascua, que sacrificaran un cordero, y la sangre del cordero la regaran, la pusieran en los marcos de la puerta, en los de los lados y también el de arriba. Y cuando viniera el ángel destructor, iba a ver que estaba allí la sangre que simbolizaba el cordero, o sea, simbolizaba al Señor Jesucristo. Iba a pasar por alto, no iba a morir nadie en esa casa, pero el que no la tuviera iba a morir. El cordero pascual se sacrificaba a las 3 de la tarde. ¿A qué hora murió
el Señor Jesucristo a las 3 de la tarde, de acuerdo a la Escritura. Pero se escogía el Cordero el 10 de Nisan. El 14 de Nisan cayó un viernes. Por eso se cree y se enseña, y la palabra de Dios nos enseña, que el Señor Jesucristo murió un viernes a las 3 de la tarde. Y el 10 de Nisan era un lunes. Así que vamos a ver la palabra de Dios. ¿Sabe cuándo es cuando se escogía el Cordero para la Pascua? Versículo 3 al 7 de Éxodo 12. Dice el 3: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. El cordero debe ser sin defecto, así como el Señor Jesucristo sin defecto, que no cometió ningún pecado, no pecó. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, que se podía tomar de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Cuándo murió el Señor Jesucristo? El 14 de Nisan, conforme a la Escritura. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El 10, como les dije, fue lunes, y el 14 de Nisan fue viernes. El 10 fue vendido por 30 monedas de plata. ¿Quién lo vendió? Judas. Judas el traidor. Judas, que él se llamó solo para seguir al Señor, para ser discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito, especialmente de adueñarse del dinero, ser el tesorero de los 12, y también vender, para que se cumpliera la profecía de vender al Cordero, de vender al Señor Jesucristo. El día 10, que fue lunes, el día 10 de Nisan, fue cuando se puso Judas de acuerdo con los sacerdotes, con los sumos sacerdotes, para entregar al Señor, para venderle al Señor, y tuvieron de acuerdo que le iban a dar 30 monedas de plata si él les entregaba al Señor Jesucristo. Y murió como el Cordero, o sea, como el Cordero Pascual, a las 3 de la tarde. Mateo capítulo 27, como te dije, y como les dije, versículo 45 al 53, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, o sea, ellos resucitaron, salieron de los sepulcros cuando el Señor, o sea, después de la resurrección de aquel domingo de mañana del Señor Jesucristo, cuando él resucitó. En esta ocasión solamente se marcaron los sepulcros para ser abiertos el día de la resurrección. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo murió, como nosotros sabemos, a las 3 de la tarde. El día 15 de Nisan era sábado ceremonial, era día de reposo semanal y también era día de reposo ceremonial. O sea, el día de reposo ceremonial que no se trabajaba, cayó también el día de reposo sábado semanal. Así que era doble fiesta, era doble sábado semanal y ceremonial, como les dije, que sucedió el año 31. Era el primer día de los panes sin levadura. En esa fiesta era el primer día de los panes sin levadura. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 19. Libro de San Juan, capítulo 19. Y veamos lo que la palabra nos dice en el versículo 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Cómo se le llamaba cuando caía el sábado ceremonial en el sábado semanal del séptimo día? Se le llamaba como doble, o sea, doble solemnidad, de gran solemnidad se le llamaba. Dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, un día solemne. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. San Lucas capítulo 23, versos 55 y 56 dice así, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Versículo 56, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entre ellas andaba María, o sea, la madre del Señor Jesucristo. Ella sabía muy bien que se debía guardar el sábado conforme al mandamiento, que se debe descansar. Su hijo le había dicho muchas veces y ella leyó unos pergaminos y le estudió y le enseñó también al Señor Jesucristo. Pero ahora digo, ¿por qué los católicos, especialmente que hablan tanto de la Virgen María, que la aman tanto, que la respetan tanto, por qué ellos no guardan el sábado conforme al mandamiento? Y vamos a leer el versículo 17. Dice el verso 17 de Mateo capítulo 26. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Ahora el versículo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, esto es mi cuerpo. Ellos celebraron la Pascua antes de esta ocasión, porque el Señor Jesucristo sabía que Él ya no iba a estar con sus discípulos, porque iba a ser muerto ese viernes a las 3 de la tarde. Por eso Él celebró la Pascua antes de esta ocasión, porque sabía que ya no iba a estar con sus discípulos. Qué gran ejemplo sea para nosotros, hablando y pensando de lo que dice Lucas 23, 55 y 56. Qué gran ejemplo para nosotros de la Virgen María,
que prefirió dejar el cuerpo de su hijo y guardó el sábado conforme al mandamiento. Jesús reposó en la creación. Después de haber terminado la creación, descansó el séptimo día. Jesús reposó en la creación, hermano y hermana, y también reposó en la tumba. El día, especialmente cuando nos redimió del pecado por su muerte, que murió por cada uno de nosotros, entregó su vida, murió como el Cordero Pascual de la Pascua. Por eso Juan el Bautista dijo, cuando él vio venir al Señor Jesucristo al Jordán, cuando lo vio venir a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él también sabía que ese Cordero que se sacrificaba simbolizaba al Señor Jesucristo. El sábado fue muy especial para Jesús y lo es también ahora. Las primicias se celebraban el domingo después del sábado de Pascua. Mateo 27 y verso 51 dice estas palabras: y he aquí el velo, o sea, lo que ya leímos hace rato, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se rasgó de arriba abajo, en señal de que ya no era necesario los sacrificios por el pecado. Ya no era necesario sacrificar el cordero. Ya no era necesario la Pascua. Ya no era necesario todos esos ritos que se involucran. Primera de Corintios capítulo 15 y el verso 20 al 24. Dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios que ha resucitado de los muertos. Primicias, el primero. Primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero en todo. Primero también en la resurrección. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Escribió el apóstol Pablo. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Les voy a leer una cita del libro Deseado de todas las gentes, que está en la página 704 y también en la 730. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado, según el versículo 23 de 1 Corintios 15. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La palabra de Dios es muy linda y preciosa. Cristo es el centro del santuario hebreo, del santuario terrenal, y es el centro también ahora del santuario celestial, que Él está abogando
como nuestro gran sumo sacerdote, en el santuario celestial, está en el lugar santísimo. Pentecostés, 50 días más tarde. Vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2. Por favor, te invito a ir al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña sobre esto que nosotros vamos a leer del día de Pentecostés. Capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. No de lo que hoy dicen hablar en lenguas, sino que aquí les entendían. Todos entendían lo que los discípulos, lo que los apóstoles estaban hablando. Hoy en día, según el que habla es el único que entiende, pero no, de eso no está hablando el libro de Hechos, de lo que hoy sucede en muchas congregaciones o iglesias pentecostales. Veamos ahora en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19, para leer del versículo 14 al 16. Dice, del 14 al 16, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, lavaron sus ropas, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Esto mismo sucedió el día de Pentecostés, cuando la iglesia primitiva, cuando los discípulos estaban recibiendo el Espíritu Santo. La ley, los 10 mandamientos, está relacionada con recibir el Espíritu Santo. Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Así que todos aquellos que no guardan el sábado, que guardan el domingo, no le obedecen a Dios. Así que dicen tener el Espíritu Santo, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no tienen el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a regresar al libro de Hechos para comprobar esto que estamos diciendo. Libro de Hechos, capítulo 5. Lo que la palabra de Dios nos enseña y nos va a enseñar en esta hora. Libro de Hechos, capítulo 5. Y vamos a leer versículo 29 al 32. Pon mucha atención, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién es necesario obedecer primero? A Dios, antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero, o sea, una cruz de madera. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que a todo aquel que no le obedece a Dios,
todo aquel que no le obedece a Dios, ni se ponga feliz, porque dice que el Espíritu Santo solamente se lo da a los que le obedecen, a los que están violando los 10 mandamientos de Dios, esa ley que tiene el carácter de Dios, que muestra el carácter santo de Dios. La ley, los 10 mandamientos, que es tan santa, así como Dios mismo es tan santo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? ¿Le desobedecen? No, a los que le obedecen, según el versículo 32 de Hechos capítulo 5. Los apóstoles guardaban el sábado del Señor y sus 10 mandamientos, y por eso los llenó del Espíritu Santo. Por eso ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Regresemos al capítulo 2, aquí mismo del libro de Hechos, capítulo 2, para leer versículo 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, porque la gente decía que estaban borrachos, y ellos no estaban hablando como esos que dicen hablar en lenguas. Esos que están hablando en lenguas, a ellos sí se mira como que están ebrios, como que sí están borrachos. Para estos hombres no, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Ahora vamos a leer del versículo 22 al 37, aquí mismo del capítulo 2, versículo 22 al 37 del libro de Hechos, el que estamos leyendo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que fuera detenido el Hijo de Dios en la tumba, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, hablando del Señor Jesucristo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién es el santo de Israel? El Señor Jesucristo. ¿A quién se le llama en el Antiguo Testamento el santo de Israel? A Jehová de los ejércitos, el mismo Señor Jesucristo. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. El apóstol Pedro estaba mirando desde ese momento
la sepultura donde habían sepultado a David. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El ungimiento de Jesús en el cielo. Nosotros vemos qué es lo que sucedió aquí en el libro de Hechos capítulo 2, cuando estaba siendo ungido como sumo sacerdote el Señor Jesucristo en el cielo, cuando Él llegó al cielo, cuando se estaba inaugurando como sumo sacerdote para entrar oficial al lugar santo. Vamos a ir al libro de Salmos. Libro de Salmos capítulo 133. Libro de Salmos capítulo 133. Para leer el versículo 1 al 3 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así como lo que sucedió en el aposento alto con los discípulos cuando estaban en espera del Espíritu Santo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Así bajó el Espíritu Santo. Por eso los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es cuando fue ungido el Señor Jesucristo. Bajó el Espíritu Santo en ese momento que Él estaba siendo ungido como sumo sacerdote por oficiar en el lugar santo. Fue ungido con aceite. El aceite bajó sobre su cabeza, sobre la barba, sobre el manto, sobre la falda de su manto, y bajó hasta todos los discípulos, y fue derramado el Espíritu Santo. Por eso empezaron a hablar en otras lenguas, y muchos que eran de otros países entendieron el plan de redención, el plan de salvación, que Jesús es el que salvaba, Jesús es el Señor, Jesús es nuestro gran Salvador. La fiesta de las trompetas, 10 días antes del día de la expiación, el día del juicio. El día de la expiación era el día de juicio. Veamos Daniel 8:14. Te invito a ir al libro de Daniel capítulo 8 para leer el versículo 14, lo que dice aquí la palabra de Dios. Y él dijo, hablando de los 2300 días, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hablando del día del juicio, cuando el lugar santísimo, el santuario, iba a ser purificado. Ahorita estamos viviendo en el día de purificación, en el juicio investigador, que empezó el 22 de octubre de 1844. Vayamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 14.
para leer versículos 6 al 13. Dice la palabra del Señor: vi volar, hablando del juicio, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. Es necesario adorar al Creador, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De qué forma vamos a adorar? Guardando su santo sábado. Es como lo vamos a reconocer como el Creador de los cielos y de la tierra. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, todos los que están guardando el domingo y van a seguir guardando el domingo hasta que el Señor Jesucristo venga. Son los que van a adorar a la bestia, y muchos que se están preparando para guardar el domingo, dejar el sábado, no creer que el sábado es el verdadero día de reposo, el día del Señor, van a obtener también la marca y la imagen de la bestia. Te vuelvo a leer versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen. ¿De qué formas se adora a la bestia y su imagen? Guardando el domingo como día de reposo. Dice: ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, y que antes de que venga Jesús va a haber un pueblo viviendo en esta tierra que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, incluyendo el santo sábado. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La fiesta de las trompetas, 10 días antes del día de la expiación, del día del juicio por el pueblo de Israel. Ahora estamos viviendo nosotros en el día de la expiación, en el juicio investigador, que se están pasando nuestros nombres ahí en el lugar santísimo. Perdonado o no perdonado. Si nuestros pecados han sido confesados, se va a notar ahí si han sido confesados o no lo han sido. Si somos salvos o estamos perdidos. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Te invito a nuestra última cita de esta ocasión, libro de San Juan, capítulo 14. Libro de San Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 3. Veamos lo que dice la palabra de Dios, hablando nosotros también de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esta es la fiesta para nosotros ahora de las cabañas, de los tabernáculos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. El pueblo de Israel habitaba en esa ocasión en tabernáculos, en cabañas. Nosotros vamos a habitar en las moradas que el Señor ha ido a preparar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice el Señor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él no va a preparar lugar para nosotros aquí en esa tierra como muchos creen, que en la gran tribulación.
que se va a vivir aquí en esta tierra, que el milenio se va a vivir aquí. No, el milenio se va a vivir en el cielo. Dice, y en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Dice, si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? En el cielo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. El Señor va a venir otra vez, porque si se fue, así que va a venir otra vez aquí a esta tierra por nosotros. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para dónde nos va a tomar? ¿Para esta tierra? No. Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, donde está Él ahora, está en el cielo, vosotros también estéis. Gloria a Dios, que el Señor Jesucristo está preparando un lugar para nosotros. Y el Señor Jesucristo es el centro del santuario. Fue el centro del santuario israelita, terrenal. Así como cuando Dios le dijo a Moisés, haz un santuario para mí, para habitar en medio de vosotros, así como se te mostró en el monte. ¿Por qué? Porque como se le mostró en el monte, era como el santuario que está hoy en el cielo, idéntico. Tenía que hacerlo como el que está ahora en el cielo. Bueno, mis hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga. Y no te olvides que el Señor Jesucristo es la persona central de las Escrituras y la persona central del santuario celestial. Que la honra y la gloria sea siempre para el Señor Jesucristo. Adiós.